Bien. Ahí estamos. Bueno, primero que nada, aspecto general, digamos, que tenemos que ver, en primer lugar, sería lo que es la tendencia. En el caso de los crash, vamos a operar en ventas, en el caso de los boom, vamos a operar en compras. Y la tendencia es fundamental para entender también el contexto en el cual estamos inmersos, más allá de la operativa que podamos hacer, digamos, en el sentido de, bueno, básicamente lo que mencioné anteriormente de la venta o la compra. La idea de entender la tendencia es justamente que en los crash vamos a operar, o sería ideal operar en tendencia bajista o en su efecto en un periodo de consolidación. Y por el contrario, en el caso de los boom, vamos a operar en periodos alcistas o en su efecto en también periodos de consolidación. Acá, en el caso del crash 500, vamos a comenzar a 24 horas. Y podemos observar que a nivel de los últimos días vemos que está respetando más bien un canal alcista. Vemos ahí tanto piso como techo. El precio nos viene formando justamente una especie de canal alcista y que a su vez obviamente al generarnos ese canal alcista tampoco las fuerzas de reacción que tenemos en los bajistas tampoco es muy fuerte, por lo cual es ideal, bueno, tener la mayor cantidad de recaudos posibles, ya que, como mencioné anteriormente, no se encuentra dentro de los contextos favorables. Asimismo, también tenemos que está en una zona de reacción bastante interesante a temporalidad diaria. Vamos a dejar, bueno, básicamente la cotización actual, que es la línea de puntos roja. Vamos a pasar esto a blanco. Y ese punto blanco tenemos ahí una zona bastante interesante. Si vamos hacia atrás, vamos a observar justamente que en ambos puntos también tenemos reacciones, tanto al alza como a la baja. Observamos ahí la línea de puntos blanca, roja, perdón. Tenemos ahí algunas reacciones justamente a la baja. Y lo mismo sucede en la zona superior blanca. De hecho, si observamos justamente la mayor cantidad y fuerza de reacción, se da en la zona superior blanca. Con lo cual podríamos afirmar, podríamos decir que la zona superior, en este caso el punto, es un punto más estructuralmente más fuerte. Luego habiendo identificado justamente ese punto, vamos a ir a una hora para así empezar a marcar zonas. Fíjense ustedes que la zona que yo hoy envié, que prácticamente es donde sigue reaccionando, es entre, bueno, era básicamente el 44, que es la línea de puntos, y el 55, creo que si mal no recuerdo. Pero más que nada, más allá de los números, quiero que ustedes observen justamente lo que les menciono del por qué esa zona, el por qué básicamente esa zona de entrada. Y si nos fijamos en esta temporalidad de una hora, más allá de que coincida prácticamente con lo que respecta la zona a temporalidad diaria que habíamos detectado como zona de puntos roja, fíjense entre estas dos líneas verdes que voy a dejar marcadas, la cantidad de mechas que tenemos que nos encierran justamente dicha zona, lo cual obviamente es algo favorable por una cuestión de que nuestro objetivo va a estar puesto en ventas y en este caso como está reaccionando y está reaccionando por debajo, es algo interesante. De todos modos, también cabe aclarar que el precio viene respetando muy fuertemente esta zona de soporte. Fíjense que todo el día de hoy, toda la tarde, estuvo lidiando básicamente con esa zona de soporte y asimismo también tenemos que el precio empieza a respetarnos esta trendline alcista, algo que claramente no es algo favorable. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos por un lado máximos más altos, por otro lado también este soporte fuerte. Las velas, sí, horarias, fíjense que a excepción de esta, ninguna de las anteriores había cerrado con mucho interés. Fíjense que todas con mucha mecha por debajo, algo que claramente nos indica la fuerza de reacción, en este caso de este soporte que marcamos de color rojo. De todos modos, también en esa zona verde tenemos, insisto nuevamente, reacciones, tenemos acumulación, de hecho, en las últimas horas. Y si vamos hacia atrás, también vamos a poder observar que el precio ha hecho algunos cambios de tendencia sobre esa zona verde, tanto al alza como a la baja. Acá podemos observar algunos a la baja. Luego también acá tenemos algunas reacciones también a la baja. Y si vamos más hacia atrás, también vamos a encontrar más reacciones aún. Siempre para detectar a ustedes la zona de mayor reacción o la zona de mayor interés, más bien, la forma en la cual se pueden dar cuenta es irse hacia atrás y fijarse si en la zona que han marcado ustedes es, digamos, tiene reacciones o no. Fíjense que tanto en la blanca, bueno, en la blanca la vamos a dejar simplemente como un punto, así que el foco lo vamos a poner más bien en la verde. En la verde, fíjense que tenemos varias mechas, lo cual nos indica justamente las reacciones que dicha zona posee. También acá nos damos cuenta el por qué, básicamente mencionamos antes que la zona blanca, o el punto blanco, mejor dicho, es el punto de mayor interés, por una cuestión de que tiene tanto mayor fuerza como cantidad de reacciones, y es el punto en el cual básicamente sucedieron la mayor cantidad de cambios de tendencia.
De todos modos, insisto, vamos a dejar esa zona verde básicamente. Acá fíjense como a 4 horas no va a cerrar, a menos que siga reaccionando, pero fíjense cómo empieza a cerrarnos alcista y sobre el soporte, con lo cual hay que tener más cuidado aún teniendo en cuenta que, insisto nuevamente, la operativa que podamos hacer en este caso, en el caso del Crash 500, podría ser en ventas. Asimismo, quien quiera bajar el riesgo puede esperar el cierre de la vela de 15 minutos actualmente, que está corriendo ahora básicamente, va a cerrar en 6 7 minutos. Y bueno, insisto, puede esperar el cierre de esa vela de 15 minutos para tomar esa reacción como confirmación. Hasta acá, bueno, y llegado el caso que rompa la zona al alza, vamos a suponer el caso que el precio realice el siguiente movimiento. Digamos, hace la ruptura de ese punto, de esa zona verde. Acá en este punto blanco, lo ideal sería esperar una estructura similar a esta sobre la cual nos sea muy fácil marcar, por un lado, las confirmaciones de entrada, que insisto, son velas bajistas a 15 minutos y a 30, y por otro lado también el punto de entrada y el punto de salida. Así como menciono que las confirmaciones en los crash van a ser velas bajistas, en el caso de los boom van a ser velas alcistas. Con lo cual hay que tener ahí mucho ojo e ir identificándolas en las distintas temporalidades los va a ayudar a ustedes a entrar siempre o con la posibilidad de ir en busca de un cambio de tendencia y asimismo también con la posibilidad de entrar con el menor riesgo posible. Así que hasta acá alguna consulta. Bueno, acá se ve más claro aún tanto la trend line como el soporte. Pero bueno, hasta acá alguna consulta del análisis del Crash 500. Bueno, ahí fíjense cómo sigue reaccionando, así que puede que nos cierre la vela de 15 bajista. Mientras tanto, yo voy abriendo la gráfica del Crash 1000. Si tienen dudas, insisto, pueden prender el micrófono, pueden escribir en el chat, no hay problema. Vamos a ir al Crash 1000. Hola Bernie, ¿cómo estás? Bien, ¿Todo vos, bien? todo tranquilo. Bien, bien. Escúchame, en el C5, Sí. la importancia de la vela, tiene que cerrar con un cuerpo chico, cuerpo grande, en la Eh, confirmación. ¿En qué tiempo? Mira, lo ideal sería que nos cierre con cuerpo grande e idealmente Mm, también, o sea, si nos cierra con mecha, que la mecha esté por encima, digamos. Por ejemplo, vamos a buscar sí. un ejemplo que haya cerrado por debajo. Bueno, justo acá no tenemos muchos ejemplos que hayan cerrado por debajo, pero, a ver, vamos a ir hacia atrás. Pero bueno, la idea es justamente que la mecha no cierre con cuerpo y con mecha, o sea, si cierra con mecha, que cierre con mecha por encima. Después también va a jugar en comparativa en lo que respecta justamente a los cuerpos. Poner que acá, en este caso, de hoy por la mañana, de hoy por la tarde, perdón. Fíjense como acá venía alcista y acá como que ya, por más que no haya sido bajista, como que ya Claro. empieza a perder fuerza alcista. Y asimismo, bueno, acá si son más pacientes aún, acá sí las empieza a dejar, digamos, a lo que son las confirmaciones. Pero la idea de esperar justamente esas confirmaciones es que ustedes observen que el precio en sí vaya perdiendo fuerza contra tendencia, digamos, así como menciona acá el caso alcista, en el caso de los boom va a ser bajista, digamos. Bárbaro, Bernie, gracias. No, por favor. Bueno, vamos a ir, bueno, acá recuerden esta zona, vamos a ir mientras tanto al Crash 1000. Nuevamente vamos a arrancar entendiendo justamente lo que respecta a la tendencia, luego vamos a empezar a identificar soportes, resistencias y demás. Primero que nada, tendencia a nivel macro, tendencia a nivel de los últimos meses, claramente bajista, perdón. Y a lo largo de la última semana, fíjense cómo respetó bastante lo que venía haciendo este soporte y luego ya tanto ayer como hoy empezó a cerrarnos velas alcistas, con lo cual hay que tener cuidado, digo que a nivel de la última semana al menos es más bien alcista el contexto. De todos modos, también tenemos que el precio está llegando a un punto bastante interesante. Tenemos ahí entre lo que es la línea de puntos actual básicamente y el punto verde que acabo de marcar. Tenemos ahí una zona bastante interesante, por un lado por reacciones que podemos observar después y por otro lado, también por reacciones anteriores. Fíjense que eso, digamos, entre ambas líneas tenemos mucha cantidad de mechas y siempre que tengamos a temporalidad diaria una buena cantidad de mechas, nos va a servir justamente para confirmar mayor el interés aún. Y les mencionaba de las reacciones anteriores, fíjense acá tenemos, tanto ayer como hoy reacción ahí, de hecho,
Y entonces, habiendo identificado esos dos puntos, digamos, más bien, vamos a pasar a temporalidad de 1 hora para empezar a identificar ya zonas más. No simplemente dos puntos, sino empezar a identificar zonas en las cuales podamos llegar a tener una, bueno, posible operativa en general. Y asimismo también, nuevamente insisto, ir en busca de siempre minimizar el riesgo. Asimismo, también vemos que el precio, digamos, comparativamente hablando con lo que mencionaba recién con el Crash 500, fíjense cómo empezaba una tendencia más bien alcista a lo largo del día de hoy y ya nos empieza a formar estructura bajista. De todos modos, fíjense cómo así como nos cerró la única vela horaria, perdón, de interés sería esta vela de acá. Y más que nada teniendo en cuenta que yo antes mencioné que si nos cierra con mucha mecha por debajo, sí es cierto que reacciona, pero fíjense cómo puede justamente, bueno, prestar lugar a, por ejemplo, este caso de acá, fíjense como mucha mecha por debajo y siguió su camino alcista. En este caso, esta vela es la que nos confirma justamente más aún, en la que nos da el interés en dicha zona o en dicha estructura que el precio está formando. Asimismo también, fíjense como la vela, la última vela que acaba de cerrar hace 13 minutos, 14 horas, no nos cerró con mucho cuerpo, de hecho cerró prácticamente como una doji y con poquito cuerpo alcista, lo cual nos indica que puede llegar a costarle bastante el cambio de tendencia. De hecho, si se fijan, el precio siguió reaccionando, pero de hecho no le, o sea, no está pudiendo, por así decirlo, cambiar la tendencia de manera fuerte. De todos modos, también más allá de esa, de tanto las velas horarias como las de 15 minutos que podemos llegar a observar, tenemos entre esta zona, vamos a dejar marcado 2 puntos, una zona estructural muy interesante, muy fuerte, de hecho, que anteriormente varias veces ha cambiado la tendencia. Si observamos acá, podemos ahí mirar justamente que retesteó en esa zona. De hecho, en el día de ayer también lo hizo. Y si vamos más atrás aún, podemos mirar que el precio utilizó dicha zona verde tanto como soporte como resistencia. Fíjense acá tenemos reacciones como soporte, reacciones como resistencia. Y acá también lo que podemos observar que el precio a muy pocos pips tiene una muy buena zona de confluencia también, una muy buena zona de reacción, lo vamos a dejar como punto blanco, y que de hecho es en sí el punto más interesante que tenemos en lo que respecta a las cercanías del Crash 1000 en este caso. Que personalmente recomiendo en lo que respecta a la zona verde en este caso, tenemos acá la posibilidad, fíjense, de marcar a su vez una trend line. Vamos a los minutos, se va a ver más claro, pero ahí tenemos ya 3 toques en esa línea de tendencia. Fíjense que tenemos inicialmente allá arriba y luego ya, si lo vamos acomodando, acá tenemos un tercer y cuarto toque, con lo cual puede llegar a hacernos una confirmación extra. Y acá se ve también más claro aún el tema del soporte, cómo le está costando romper básicamente este rectángulo que vamos a marcar. Fíjense cómo todas las reacciones se frenaron en el lapso, digamos, de tan solo 5 puntos. Y además esa zona de soporte, esa zona de reacción en general es una zona estructural bastante fuerte. Con lo cual hay que tener cuidado siempre que tengamos un soporte cerca, en el caso de los crash, porque puede llegar a haber una reversión al alza. De todos modos, una posible operativa, digamos, en lo que es bueno, el contexto actual del Crash 1000, de riesgo, insisto, porque tenemos confirmación horaria, pero fíjense que como luego empezó a perder fuerza, con lo cual hay que tener cuidado en estos contextos. Pero en base a las reacciones de ayer y en base a la estructura que el precio empieza a formar, podemos hacer una operativa, vamos a borrar este trendline, así no nos mareamos, pero podemos hacer una operativa justamente bueno, básicamente líneas verdes, entre líneas verde y roja. Insisto, quien quiera minimizar el riesgo puede esperar que cierre la vela de 30 bajista, que de momento bueno, va a cerrar en 13 minutos. Puede esperar que cierre bajista e inclusive más ideal aún sería que nos rompa lo que es esta zona de soporte. De momento esa ruptura y esa vela bajista no cerró, pero bueno, pueden justamente con paciencia esperar dicho contexto quien desee. ¿Alguna duda, alguna consulta en este caso del Crash 1000? Vamos mientras tanto a ver el Crash 500. Bueno, fíjense que la del Crash 500 cerró con vela bajista, pero lo que mencionaba antes, la UTD bastante, bastante mecha, perdón, por debajo.
Insisto, pueden esperar, bueno, básicamente más estructura o en su defecto entrar ahora de todos modos en una zona corta, dentro de todo, obviamente va a depender mucho de la gestión de cada uno, pero dentro de todo es una zona acotada. Bueno, vamos a ir entonces a los boom, mientras esperamos el desarrollo de ambas dos. Vamos a ir al boom 500 primero. Y antes de comenzar por el boom 500 me gustaría hacer una especie de paso a paso que probablemente quien ya haya estado en alguna sesión mía, bueno, ya lo sepa o lo tenga en mente, pero si no, para quien recién arranca o por ahí es la primera, una de las primeras, siempre está bueno tener una especie de orden, digamos, en la cabeza, o por lo menos inicialmente a mí me gustaba, digamos, eso, el hecho de tener justamente una suerte de paso a paso, una receta de cocina, si quieren llamarlo de alguna manera, a lo que respecta a la estrategia. Obviamente después va a depender mucho del contexto, pero para eso, digamos, el paso a paso siempre va a ser el mismo, lo que va a ir variando es el contexto. ¿De qué manera ustedes pueden, o sea, darse cuenta de mayores factores únicamente practicando? No hay nada que sea, digamos, que les inyecten la información de una, sino que simplemente sentándose frente a la gráfica, practicando, mirando clases grabadas en cualquier canal que ustedes puedan estar, tanto en el VIP como en el gratuito, hay clases grabadas, así que pueden hacerlo sin ningún problema. Y si no las encuentran, me pueden hablar y les las envío, no hay problema. Bueno, vamos a arrancar con ese paso a paso que mencionaba, tanto para Crash como para Boom. Vamos a, en primer lugar, a identificar la tendencia a nivel macro y a nivel micro. Macro tendencia y a nivel micro. Esto lo pueden hacer, sobre todo la macro, a 24 horas, o personalmente lo hago 24 horas. Y luego la micro a 24 horas también pueden hacerla, pero ya también si se animan, o sea, si están más acostumbrados a una hora, tranquilamente la pueden mirar también. ¿Por qué? Porque en sí es la tendencia de la semana, del último día. La idea justamente en el momento que ustedes van a hacer la operativa, de darse cuenta si están en una tendencia favorable o no. Después, como segundo punto, es marcar puntos de reacción a 24 horas, buscando siempre que tengamos la mayor cantidad, tanto de fuerza de reacción como mechas. Y en esa, digamos, conjugando esas dos cosas, tanto la cantidad como la calidad, por así decirlo, de la fuerza de reacción, lo ideal sería siempre encontrar el punto en el cual tengamos tanto cantidad como mayores cambios de tendencia. ¿Por qué? Porque ese punto es en un punto en el cual probablemente tengamos nuevamente un cambio de tendencia. Después, a temporalidad de una hora, pueden también utilizar la de 4 horas si quieren, pero si no, directamente una hora. Marcar zonas de reacción, ya no solo puntos, sino zonas de reacción, una hora y 4 horas si desean. Y luego, como último paso, buscar las confirmaciones de entrada a 15 minutos y 30 minutos. Después, como quinto, llegado el caso que estemos en ganancias, marcar los take profits. Pero bueno, de momento, bueno, la idea es justamente que tengan en claro los primeros cuatro, más que nada, teniendo en cuenta que el quinto es llegar, digamos, una vez estén la operativa en desarrollo. Lo importante al principio, obviamente, es identificar en qué punto entrar y después, una vez que estemos dentro, ahí sí podemos marcar tranquilamente los take profits. Poniendo como ejemplo este paso a paso y teniendo en cuenta, si quieren lo puedo copiar en el chat, así les queda. Y teniendo en cuenta, les mencionaba de, bueno, en este caso el Crash, el Boom 500. Vamos a empezar a identificar la tendencia a nivel macro, más bien bajista. Fíjense, desde hace un mes, literalmente desde el 5 de mayo, viene respetando mucho esta resistencia y después empezó a generarnos mínimos cada vez más bajos. De hecho, prácticamente no nos cerró muchas velas alcistas con fuerza, con lo cual la tendencia a nivel macro, bajista. A nivel micro, a nivel de los últimos días, última semana, si lo miramos a 24 horas, también observamos que es bajista. Les decía también que lo pueden mirar a una hora. Vamos a mirar que ya el precio, al menos en el día de hoy, empezó a generarnos máximos más altos, algo que, al menos en el contexto que veníamos, muy bajista que teníamos, dentro de lo desfavorable, este contexto de acá, de en el día de hoy, generarnos máximos más altos, es favorable.
Entonces ahí ya entendimos a nivel micro y a nivel macro lo que es la tendencia, marcar puntos estructurales, marcar puntos de reacción a 24 horas. Bueno, si observamos acá, no tiene mucho sentido marcar con puntos estos porque por una cuestión de que no hay reacciones. Y si marcamos con estructura reciente, tenemos que marcar recién hace unos 50 puntos más abajo. Y es por ello que nos vamos a centrar directamente en estructura más vieja, por así decirlo. Y podemos mirar en este punto que vamos a dejar marcado, vamos a correr este directamente. Ese punto rojo, fíjense cómo nos sirvió tanto de resistencia en estos casos como de soporte en ese otro. Y todas esas reacciones siempre venía o con fuerza bajista, y fíjense cómo toda esa mecha que nos dejó ahí nos indica que reacciona al alza, o con mucha fuerza alcista y todas esas mechas, y luego que el precio empezó a la reversión a la baja, nos indican esa fuerza de reacción. Cantidad, sí, tenemos 6 reacciones, no es mucha cantidad, pero dentro de los puntos aproximadamente más cerca que tenemos, es el punto en sí que reúne tanto las características de fuerza como de cantidad de reacciones que mencionamos anteriormente. Por ahora vamos por el paso 2, vamos a ir al paso 3, que es marcar ya, sí, zonas, marcar no solamente ese punto rojo, sino marcar zonas. Y vemos que les mencionaba lo de los máximos más altos, tenemos acá una especie de trend line alcista que el precio viene respetando. Y a su vez, cada vez que reaccionó, fíjense que reaccionó con fuerza, algo que claramente puede ser algo favorable. De hecho, es la misma trend line que hoy por la mañana les marqué. Creo que aproximadamente la zona era, bueno, vamos a mirarla, pero la zona en la cual entramos, en un segundo, el 34 fue aproximadamente. Fíjense cómo es el punto exactamente donde volvió a reaccionar hace una hora. De todos modos, vamos a mirar más el desarrollo. Pero les mencionaba justamente, esta trend line es algo interesante. También tenemos que el precio entre esta línea roja y vamos a marcar una verde, tenemos ahí algunas reacciones, lo cual puede hacer, bueno, puede ser una posible operativa. En sí, si no esperamos estructura, a qué le llamamos estructura, luego lo vamos a ver a 15 minutos. Pero lo ideal de esperarle justamente confirmaciones para ponerle un nombre que puse en el paso a paso es intentar entrar en un periodo de consolidación. Fíjense que ahora estamos en un periodo más bien bajista y yo inicialmente les mencioné que lo ideal en el caso de los boom sería entrar o alcista o en un periodo de consolidación. En este momento, en este instante, digamos, no tenemos ninguno de esos dos contextos, ni alcista ni consolidación. Y el primer punto, la primera situación que podríamos llegar a encontrar sería un periodo de consolidación. ¿Cómo lo podemos encontrar? Justamente si ustedes ven a 15 minutos, vamos a ejemplificarlo con esta estructura. Fíjense cómo nos consolidó prácticamente durante 3 4 horas y ahí siempre luego empezó la reversión al alza. Después obviamente cayó, pero lo importante de esperar confirmaciones, fíjense cómo acá en esta misma zona que anteriormente había tenido una reversión al alza, acá ni reaccionó, o sea, no confirmó la zona y volvió a romper a la baja. Con lo cual eso es la idea justamente de ser pacientes, es tener justamente la paciencia de esperar esos mejores contextos. A su vez, también tenemos como confirmación extra que el precio, la zona en sí va a coincidir bastante con lo que es la trendline alcista que acabamos de marcar a una hora. Y bueno, insisto nuevamente que cada vez que retesteó esa zona, ese punto, digamos, la trendline, bueno, siempre generó bastante fuerza de reacción. Entrar sin esperar esa estructura puede ser una posibilidad, obviamente de mayor riesgo, más que nada teniendo en cuenta, insisto, la tendencia a lo largo del día, pero bueno, puede ser una posible entrada también. Y acá también podemos mencionar como ejemplo cómo las zonas se van a repetir muchísimo. Fíjense que nosotros, bueno, ingresamos en este punto de acá y fíjense como prácticamente 7 8 horas después estamos hablando exactamente de la misma zona, con lo cual es ideal a su vez que no solo, digamos, a la hora de analizar, no solo que vayan analizando justamente para el momento en sí, sino también que se vayan marcando las zonas, porque en general se van a repetir las zonas de entrada. Y asimismo también, cuando el precio supongamos que rompa la baja, el día de mañana puede servirnos de take profit, con lo cual la idea es, bueno, que vayan haciendo esas marcadas, digamos. Bueno, ahí Ezequiel dijo reaccionando C5. Bueno, ahí tuvimos reacción. Quien está dentro, digamos, el primer punto estructural, va, los primeros puntos estructurales a romper serían estas dos, digamos, tanto el soporte rojo, vamos a marcarlo con una línea, así se nos ve la cotización acá. Ese punto, vamos a dejar todo color blanco, tanto ese punto blanco como la trend line blanca también. Esos serían los dos
primeras estructuras que tenemos que buscar la ruptura justamente para realmente encontrar un cambio de tendencia más fuerte. Y quien tenga la posibilidad sí mismo de hacer parciales también es bienvenida. Bueno, ahí volvemos al boom 500. Entonces les mencionaba que quien quiera minimizar el riesgo puede esperar una estructura similar a esto, similar a esta también. Y si no, bueno, directamente apenas ingrese en la zona, hacer una entrada en esa zona justamente. Hasta acá alguna consulta. Bueno, viene ahí ese que pudiste aprovechar, Crash 500. Vamos a ir al 300 ahora. No, hay algún 1000 mejor. Así vamos haciendo. Bueno, en el boom 1000 tenemos a nivel macro, más bien alcista, a nivel micro, de los últimos 10 días, última semana, bajista, y a nivel de la última semana prácticamente podemos considerarlo como un periodo de consolidación, con lo cual, de hecho, fíjense, las últimas 3 velas prácticamente cerraron como doji. Esta vela, digamos, por más que sea doji, esta vela me refiero, por más que sea doji, así como mencionaba antes en el caso del Crash 500, que teníamos mucha mecha por debajo, entonces era desfavorable. En este caso, como estamos operando en compras, puede que tenga mecha por debajo, obviamente pasa a ser favorable. Y por el contrario, la mecha por encima pasa a ser algo en contra. De todos modos, habiendo justamente identificado el paso uno, en el segundo paso que normalmente solemos mencionar es justamente marcar puntos de reacción a 24 horas. Fíjense por qué marcamos ese punto. Tenemos acá mecha, digamos, de resistencia en este caso, el soporte. Y si vamos hacia atrás, mucho sentido no tiene ir bastante hacia atrás por una cuestión de que no tenemos cotización. Fíjense que no es un máximo histórico, pero sí tenemos pocas reacciones, con lo cual nos vamos a centrar directamente en lo que respecta a los últimos días, los últimos meses, digamos. Y luego vamos a ir a una hora. Y a una hora podemos identificar más bien zonas, digamos, no solo puntos, sino empezamos a marcar zonas. Fíjense a una hora cómo ya podemos empezar a mirar ese punto. Vamos a dejar unas 2 zonas, vamos a dejar marcadas. Esa zona blanca, como tenemos ahí una zona bastante interesante sobre la cual hemos tenido bastantes reacciones, tanto a la baja en estos casos como al alza en estos casos. Y de hecho, fíjense cómo la última vela horaria nos cerró por encima y este punto estructural les sirvió justamente de retesteo. Asimismo, también comentario a realizar. Vamos a marcar primero la segunda zona, que sería esta zona de acá. Vamos a dejar marcada esa segunda zona también, que tenemos también algunas mechas. Si vamos a mirar hacia atrás, podemos observar tanto la zona superior blanca como la zona inferior blanca. También tenemos algunas reacciones, con lo cual ambas dos, dentro del contexto que tenemos del Crash 1000, es una zona interesante. Ahí mencionamos las zonas de posible soporte. Ahora nos cabe mencionar las zonas de posible resistencia. Fíjense, de hecho, como a lo largo de todo el día de hoy, esta zona que en algún momento nos sirvió para cambiar la tendencia al alza, en este momento, o por lo menos a lo largo del día de hoy, nos está ejerciendo de resistencia, algo que claramente no es muy favorable por una cuestión de que esta zona en sí estructuralmente fuerte, por lo que básicamente nos damos cuenta debido a los cambios de tendencia que tuvo. Y así como acá tuvimos reacciones al alza, tranquilamente nos puede hacer la misma reversión a la baja en estos casos, y más aún teniendo en cuenta que la tendencia a nivel de las últimas semanas, como mencionamos anteriormente, es más bien bajista, con lo cual hay que tener cuidado en cualquier operativa que podamos realizar, en el caso del crash del boom 1000, perdón, más que nada teniendo en cuenta que puede, insisto nuevamente, hacer una reversión. Después, bueno, ahí teníamos una trendline, podemos marcar una que puede coincidir más cercana. Fíjense acá. Las trendline pueden servirnos tanto de confirmación para entrar como para no entrar. Fíjense en este caso como siempre que reaccionó, así como mencionamos antes en el caso del Boom 500, que teníamos una trendline alcista que nos reaccionaba justamente con fuerza al alza. Fíjense acá como tenemos una trendline bajista que nos reacciona con fuerza a la baja, con lo cual hay que tener cuidado. Y bueno, de todos modos, insisto, ambas zonas blancas pueden ser una zona de posible operativa. Quien desee, vamos a mirar un minuto. Les iba a decir, quien desee minimizar el riesgo puede esperar una mayor estructura, pero de todos modos insisto que ambas pueden ser una posible operativa. Tengan en cuenta el riesgo tanto de la zona de resistencia roja como la trendline blanca que tenemos. Y bueno, en base a eso
vayan decidiendo en base a la gestión que cada uno lleve. Bueno, esta reaccionó, no sé si, creo que un par de velitas antes. Bueno, ahí prácticamente sobre la línea. En este caso, así como marcamos en el caso del Crash 500, lo que era la zona de soporte, acá también cabe mencionar otra zona, vamos a bajarlo a ese punto. No es solo ese punto, pero sí es una zona en general. Ese es el primer punto a romper, digamos, si queremos un cambio de tendencia mayor. Y vamos a ir por último, ahora sí, al Crash 300. ¿Hasta acá alguna duda, tanto de los 500 como el 1000? Va, los 1000 que hicimos. Bueno, vamos a ir rápidamente al Crash 300. En el Crash 300 tenemos que el precio nos viene primero que nada alcista de los últimos días, digamos. A nivel de los últimos 2 días particularmente, tenemos que nos cerró el día de ayer con fuerza bajista, pero con poca fuerza, con lo cual hay que tener cuidado. Y como punto estructural, al menos a 24 horas, tenemos el precio, ahí tenemos una buena zona, de hecho fue la zona que operamos el día de ayer. Fíjense que ese punto estructuralmente es el más fuerte, al menos en las cercanías. Y vamos a ir luego a una hora. Fíjense toda la acumulación que nos dejó y recién ahí le costó bastante lo que es el cambio de tendencia. Pero en sí pudimos aprovechar ahí una buena zona. Bueno, esa misma zona que ayer tradeamos básicamente puede llegar a volver a ser una zona de entrada. Fíjense la cantidad de mechas que tenemos en dicha zona. Lo cual nuevamente recalco que las zonas en general se van a repetir. Obviamente, insisto, después para ustedes aprovecharla o no aprovecharla, digamos, por así decirlo. Lo que van a esperar son las confirmaciones a 15 y a 30 minutos que vimos anteriormente. En este caso van a ser velas bajistas. Y llegado el caso que el precio rompa sin dejarnos esa confirmación, fíjense que en 2 horas subió todo lo que le había costado prácticamente un día bajar, con lo cual va muy alcista, hay que tener cuidado. Les decía, llegado el caso justamente que no nos deje confirmaciones ni a 15 ni a 30 minutos, pueden básicamente esperar en la zona superior, también delimitada entre verde y roja, pueden esperar esas mismas confirmaciones. Ya si el precio rompe esas dos zonas, básicamente, bueno, sería marcar nuevamente zonas, pero de todos modos vamos a dejar esas dos por ahora. Más que nada teniendo en cuenta que si rompe esas dos zonas, puede haber una reversión bastante más fuerte al alza en este caso. Pero bueno, en general, digamos, les ha quedado claro bueno, básicamente lo que respecta a la estrategia en los distintos índices. Si se fijan, insisto nuevamente que la estrategia en sí fue exactamente igual en todas. Lo que va a cambiar es que en los crash operamos en venta, en los boom en compras, y bueno, y después el contexto del mercado, digamos. Antes que me olvide también, voy a compartir este canal, que es donde voy a estar subiendo básicamente la sesión en vivo. Probablemente la gran mayoría de ustedes ya esté. Quien esté en el VIP también la voy a subir ahí, así que no sea, digamos, si quiere sumar, obviamente es bienvenido, pero no hace falta, digamos, que se sume si no desea, pero si no, de todos modos, ahí puede mirarla desde ese lugar también, no hay problema. Pero bueno, mientras tanto voy a pausar la grabación.